Jornadas maratónicas en el Congreso a propósito de la ley tributaria. Hemos tenido una semana muy difícil en la que se han planteado muchas objeciones a cómo los diputados han enfrentado o no la discusión en torno a esta reforma. Así que ya estamos con Vlado Mirosevic, diputado por Arica y Parinacota. Muchas gracias por estar con nosotros, Vlado. Hola, Roma. Encantado de estar en este gran programa. Vlado, partamos por el principio. La sensación de la ciudadanía en general es que la reforma se aprobó un poquito express. Eso, de alguna forma, les va a devolver a ustedes los diputados porque es una reforma en torno a la cual hay muchas expectativas. Las regiones en particular tienen una gran expectativa en torno a la reforma que por ahora nadie ha atendido necesariamente. ¿Cuál es tu sensación de cómo se ha dado esta discusión? Bueno, tú lo dijiste, ¿no? Fue una reforma que se envió muy rápidamente. Este sistema es muy presidencialista. Los diputados en esto tenemos más bien que aprobar o rechazar, pero hubo poco espacio para que el gobierno tomara parte de nuestras indicaciones, ¿no? Yo me quedé con la sensación de que fue todo muy rápido y donde, por ejemplo, las regiones no tuvimos mucho que participación en cuanto a los tributos se queden también en nuestras regiones, ¿no? Yo siento que la reforma fue un poco apresurada a propósito del 21 de mayo. Y si bien comparto el espíritu general de la reforma, creo que no es la manera de discutir una cuestión tan relevante como los tributos, ¿no es cierto?, los impuestos. Yo quedé con una mala sensación en general, contento porque fue un día histórico que se aprobara esta reforma, que nos pone, ojo, nosotros hoy día somos de los países que menos paga impuestos en el mundo. Lo único que hace esta reforma es ponernos en el grupo de los países medios. Tampoco somos de los países que más va a pagar, sino que simplemente nos ponen en los países medios. Y yo comparto esa posición y creo que tiene que ver con educación gratuita y otras demandas que son súper necesarias para que Chile siga creciendo. Sin embargo, la manera en la que se hizo no me gustó para nada. En particular, las regiones y la región de Arica y Parinacota tiene una permanente demanda de que, por favor, si se generan proyectos grandes que generan externalidades negativas para las personas que allí viven, al menos los tributos reparen de alguna forma eso o ayuden a contener esas externalidades. Sin embargo, eso está en el diálogo, pero no está en la reforma. ¿Cómo ustedes ven un camino para poder asegurar que las regiones y a quienes ustedes representan puedan finalmente obtener lo que merecen? Sí. En Arica, justamente con un grupo de organizaciones ambientalistas, construimos una propuesta que tiene que ver con los impuestos verdes. En esta reforma tributaria el gobierno introdujo los impuestos verdes en el artículo 5 y dice que si una empresa contamina tiene que pagar, que es como el gran principio que hay en toda la legislación del mundo. Quien contamina, paga. Y nosotros le quisimos proponer al ministro de Hacienda una propuesta ecorregionalista. El que contamina paga, pero paga no en Santiago, paga en la región donde contaminó, porque ahí es donde se tiene que hacer la mitigación. Entonces, si es que tenemos en Arica, por ejemplo, una industria pesquera que contamina la ciudad, bueno, que esa plata que tiene que pagar de ese impuesto verde, que quede en la región porque nosotros somos los que tenemos que mitigar eso. No tiene mucho sentido de que la recaudación de ese impuesto se vaya para Santiago, ¿no? Y en ese contexto, si bien me parece bien los impuestos verdes, yo voté a favor de ese artículo, creo que la recaudación de esta reforma tributaria es absolutamente centralista. O sea, se recauda más, pero se recauda para Santiago, no para la región. Entonces, ahí es donde intentamos convencer al ministro, no fue mal, para que la plata quedara en las regiones, ¿no? Ahora, hay una comisión asesora presidencial para la descentralización y el desarrollo regional andando. Esa comisión va a entregar sus resultados en septiembre y, en teoría, las sugerencias que de ahí surgen en torno a lo tributario y a todos los otros temas que abordan la descentralización en general, se supone que son para que la presidencia los vea y los implemente. ¿Qué pasa con la temporalidad de la discusión de la reforma tributaria? ¿Cómo vamos a poder hacer cargo de esas sugerencias que lógicamente van a hacer que los tributos queden en las regiones, etcétera? ¿Cómo ven ustedes una salida o cómo ven ustedes una salida a esa solución, digamos? Lo conversamos con varios ministros y ellos dicen esta reforma tributaria tiene un tiempo distinto a lo que nos va a decir esta comisión de descentralización. Lo que va a pasar ahí es que esta reforma tributaria se aprobó en la Cámara, después va al Senado, se va a aprobar y después nos van a llegar las recomendaciones pro regiones. El compromiso que tuvimos del gobierno, de algunos ministros, es que una vez que lleguen esas recomendaciones pro regiones, tengamos una ley especial para que, por ejemplo, una ley de rentas regionales, para que la plata quede en las regiones, no como sucede hoy día. Y el gobierno está dispuesto a abrirse a esas recomendaciones. Yo espero, y espero no solamente por el bien del gobierno, espero por el bien de las regiones, que se escuchen estas demandas. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Va a venir una gran revuelta en las regiones, de decir, ¿hasta cuándo vamos a esperar especialistas? ¿Hasta cuándo vamos a esperar que Arica está abandonada? No hay tiempo que esperar, ¿no?
Yo creo que el gobierno tiene que, una vez le lleguen esas recomendaciones de la Comisión Valenzuela, espero que actúe rápidamente. Si es que no lo hace, yo tengo la sensación, y no es una amenaza ni nada menos, es algo que yo me toca constatar todos los días en Arica, va a haber una gran revuelta para que los territorios participen también de la riqueza que producen, ¿no? Nosotros también creemos lo mismo, en todo caso, no es tan subjetivo. Es un diagnóstico compartido. En las regiones, y esto no tiene que ver estar a favor del gobierno, estar en contra del gobierno, esto tiene que ver con que... Con un hastío regional, en el fondo. Hay durante mucho tiempo una rabia acumulada que alguien tiene que poner el cascabel al gato. Arica tiene 40 años de abandono. Si uno mira Tacna, por ejemplo, Tacna es el ejemplo de una ciudad que en 2 décadas ha crecido al doble de Arica, que tiene comercio, que tiene industria, que tiene turismo... ¿Cuál es el diagnóstico? Porque el dolor de Arica-Tacna es algo que basta ir a la plaza de Arica para conocerlo, ¿verdad? Todo el mundo habla de esa diferencia y de cómo Tacna creció en relación a Arica. ¿Qué fue lo que se hizo ahí bien, que ustedes observan y aplauden y que gustaría que se replicara en Chile para poder tener una ciudad mejor y más desarrollada? Sí. Perú atinó con las regiones. En un determinado minuto dijeron, esto va a ser una política de Estado. Que Tacna tenga una política de fronteras vivas, que nuestra frontera, la manera de ejercer la soberanía, sea a través de mayor población, de desarrollo económico, porque eso es reputación internacional, tener las fronteras no abandonadas como las tiene Chile. Y eso fue una política de Estado que ha trascendido los gobiernos de turno. Entonces yo creo que Perú ha demostrado ser un país más serio que Chile, porque dice, esta es la dirección y la mantiene hasta el final, más allá de que cambie colores políticos distintos. Eso le falta a Chile, una mirada a largo plazo. ¿Por qué son capaces de plantearse una mirada y mantenerla? Porque en teoría nuestros presidentes también hablan de las miradas de largo plazo, pero con el cambio del sistema político como está construido es súper difícil mantenerla. Sí. Yo creo que Perú entiende bien, ellos consideran a Tacna como el lugar donde le podemos ganar a Chile. Entonces han puesto toda la atención en Tacna, de tal manera de decir, nuestra frontera es mucho mejor que la frontera chilena. Y es más, si es que ellos siguen agudizando estas contradicciones económicas entre una Arica que está más bien con 40 años de abandono y un Tacna que está repuntando fuertemente, esas contradicciones económicas en un determinado minuto, dicen los peruanos, va a terminar incluso en Arica levantando banderas peruanas. Eso lo dice el Estado peruano, ese es el objetivo, ¿no? Yo siento que Chile aquí se pierde una tremenda oportunidad de no tener una mirada geopolítica. Esto le ha faltado. No es una crítica a este gobierno o al anterior, esto es una crítica general al Estado. El Estado en Chile es centralista, el más centralista de América Latina, y mientras no entienda de que los territorios de frontera son relevantes, la verdad es que no vamos a tener profesionales en los hospitales, porque nadie se va a ir para Arica porque sí, tienen que haber incentivos. Y me parece que ahí es donde el gobierno de la presidenta Bachelet tiene que hacerse cargo de una demanda histórica, ¿no? Y yo tengo fe que lo va a hacer. Si es que no sucede, créeme, Paloma, yo voy a ser el primero en marcar los puntos sobre la I y en denunciar esta situación que se mantiene hace mucho tiempo ya, ¿no? Tenemos una situación, quiero ayudar a que se comprenda un poco el punto, porque más allá de quién tiene la mejor frontera, que podría ser una competencia chiquita o medio infantil, ¿cuál es la importancia que tiene tener una ciudad fronteriza desarrollada? O sea, por ejemplo, hablando del potencial, la potencial apropiación del puerto de salida por parte de Tacna y, por ejemplo, los canales comerciales, o sea, como ayúdanos a entender un poco por qué es importante que Arica crezca más allá de que es importante porque es bonito que todas las regiones crezcan, digamos. Claro. Arica tiene una importancia estratégica y geopolítica. Por lo tanto, Arica debiese aspirar a tener uno de los puertos más grandes del norte, un megapuerto. No como tenemos hoy día, que si bien ha crecido, y hay ya muchos proyectos quedó chico. Eso. Hay muchos proyectos, pero es muy plata. Entonces ahí es donde el Estado tiene que apañar a la región y decirle, sí, tu vocación va a ser una vocación de servicios logísticos o portuarios. Porque Arica tiene una vocación internacional, indudable. ¿Dónde estamos ubicados, no? Debiésemos aspirar a que la carga brasileña saliera por Arica, pero para eso necesitamos un buen puerto, ¿no? Entonces, son cuestiones como esas de mediano plazo, donde requerimos que Santiago y el gobierno y el Estado central nos acompañen en esos proyectos. ¿Qué es lo que va a pasar si es que no sucede eso? Tacna va a tener un gran megapuerto, va a agarrar la carga boliviana y peruana, y con eso va a matar un poco esta vocación internacional de Arica. Ya no han ganado en comercio, ya no han ganado en turismo y en servicios. Entonces, siento que este tipo de decisiones hay que tomarlas rápidas. Si uno le pregunta a un presidente de Chile, ¿qué imagina de Arica en 15 años? Probablemente no va a responder. Si uno le pregunta a un presidente de Perú, ¿qué imagina de Tacna en 15 años? La respuesta es clarísima.
¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que es mi rol y el de otros parlamentarios regionalistas que somos independientes. No estamos en el gobierno o en la oposición. Es justamente poner esta agenda en la mesa y patalear. Nuestro rol es patalear en el Congreso, no es ir simplemente a decir sí o no, sino que instalar una agenda nueva, que no existe, que está ausente y que durante mucho tiempo no se ha discutido con la seriedad que se requiere. Lau, ustedes, digo, tú y tu equipo, implantaron el tema de las mineras y de cómo las mineras estaban fuera de discusión tributaria. Sí. Avancemos sobre eso. ¿Por qué son los grandes ausentes? ¿Qué pasa? A nadie se puede pasar no meter a las mineras en la reforma. Esta reforma tributaria, nosotros decíamos en el Congreso, no se trata de ser de izquierda o de derecha. Esta reforma tributaria es una tarea nacional, de unidad nacional. Chile tiene que terminar con la desigualdad, que lo contrario no es viable, nuestra democracia, nuestra estabilidad, el libre comercio, en fin. Necesitamos esta reforma tributaria. La pregunta es, si es que esta es una tarea nacional de todos, ¿por qué vamos a excluir mineras? Las mineras, y esto probablemente muchos no lo saben, en Chile se paga el impuesto más bajo del mundo a la minería, más bajo del mundo. Por otro lado, tienen las rentabilidades más altas del planeta. O sea, es inversamente proporcional. Pago poco impuesto, pero tengo la rentabilidad más alta del mundo. Por lo tanto, me parece eso algo anormal y muy raro que el gobierno no lo haya querido incorporar en la reforma tributaria. Es cierto que las mineras van a pagar más con esta reforma tributaria porque todas las empresas van a pagar más, del 20 al 25 de la utilidad. Eso es cierto. Pero la gran minería debiese tener un impuesto específico más alto, ¿no? Y eso es lo que quedó ausente, se lo dijimos al ministro, lo dijimos en la sala, se abrió todo un debate al respecto, porque nos parece que la gran minería tiene que participar de esta tarea nacional si es que un pyme se está poniendo para la reforma tributaria. ¿Cómo no le vamos a pedir a la gran minería que tenga un impuesto específico o un royalty más alto? Nos parece de todo sentido común, ¿no? Hay mucho miedo en la clase media y en los pymes justamente de que esta reforma termine siendo muy difícil para ellos de enfrentar. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto de estos sectores y cómo esta reforma los va a afectar directamente? Esta reforma está orientada sobre todo, por ejemplo, la eliminación del FUT, que es como el corazón de la reforma, está orientada más bien a las grandes empresas. Solo el 5% de las pymes utilizan el FUT. Por lo tanto, esta gran reforma, el corazón de la reforma, lo cierto es que no va en desmedro ni de clase media ni de las pymes, va más bien a hacer una justicia tributaria con las grandes empresas en Chile que no pagan impuestos en general. Hay muchas maneras de hacer una ingeniería tributaria y terminar no pagando impuestos en las grandes empresas. Y eso es conocido por todos los especialistas de izquierda a derecha, había un consenso al respecto. Por lo tanto, la eliminación del FUT, lo cierto es que no va a afectar a las pymes y tampoco a la clase media. Sí hay otros temas de la reforma tributaria que no pudimos discutir, que no pudimos votar por separado, que a mí me preocupaban con respecto a la clase media, pero en general yo diría que ha habido mucha desinformación y una campaña de desinformación promovido por algunos para que esto más bien se confundiera el debate. Porque esta reforma tributaria va hacia los grandes empresarios, eso no cabe ninguna duda. Y habían algunos que se decían defensores de la clase media, que votaban en contra por la clase media, lo cierto es que estaban defendiendo a los grandes empresarios. Con quienes, por lo demás, yo no tengo nada en contra. En Chile, en general, tenemos una clase empresarial con respecto a América Latina bastante buena. Pero justamente por eso hay que hacer una reforma tributaria, porque no podemos tirar el chicle de la desigualdad más. Tenemos que pedirle a esos empresarios que en Chile les va bien, porque Chile es un país estable, en paz, pedirles también que participen de esta justicia social que Chile requiere. No pueden estar ajenos. Como siempre se nos acabó el tiempo, pero estamos muy contentos de que haya podido estar acá. Así que esperamos volver a tenerte aquí en Panorama 15. Bien, Paloma, muy gracias. Hasta aquí llega este capítulo. Tratamos de meternos desde las regiones en una reforma que ha olvidado a las regiones por ahora, para poder cobrar en el momento que corresponda estos compromisos que se hacen. ¿Va a haber una ley o no va a haber una ley que se haga cargo de los temas que le importan a las regiones, que las platas queden en las regiones para que se puedan construir de una mejor forma? Ojalá. Nos vemos en el próximo episodio. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.